están? Continuamos aquí con estas charlas en Serial TV, nuevamente con el doctor Alberto Carli. Te agradezco tu presencia nuevamente y quisiera retomar lo que hemos hablado en la oportunidad anterior con este tema de la revolución industrial en Inglaterra, cómo evolucionó el pueblo inglés en función de sus reclamos y de sus digamos, composición política, ¿sí? Dado que de alguna manera, según hablamos la otra vez, se perfilaba ya pasar de una monarquía, ¿sí? O un sistema monárquico feudal hacia un sistema más moderno de integración de los distintos niveles del pueblo, por así llamarlo, digamos, confección del pueblo, para determinar de alguna manera su vida dentro de Inglaterra y relacionado con esta revolución industrial. Pero también, digamos, orientarlo, si eso nos puede dar pie como para llegar a entender la grieta que existe entre los diferentes intereses de los pueblos. Correcto, perfecto. Bien, bueno, en la entrevista anterior estuvimos ubicándonos un poco desde el punto de vista histórico en los cambios que se verificaron en el mundo, a través de los cuales Inglaterra llega en el siglo, alrededor del siglo XVI, pero culmina en el siglo XIX como una de las grandes potencias del mundo, probablemente la más importante potencia industrialista de esos tiempos. Veníamos del mundo feudal, un mundo feudal caracterizado por una manera de producción donde el lucro estaba muy lejos del imaginario social, donde la producción se hacía para el autoabastecimiento, donde había una relación desde el punto de vista político llamado de vasallaje, donde los hombres tenían que tener a alguien de quien ser vasallos, de manera formal o informal. Es decir, hay documentos en los cuales alguien se declaraba vasallo de algún señor feudal. Algo parecido ocurre en nuestras pampas, donde recordad que estaba aquel decreto que hablaba de los gauchos vagos y mal entretenidos. Ese decreto lo que en realidad estaba planteando era la necesidad, la obligación de tener una papeleta que justificara que vos tenías pertenencia laboral a alguien que era tu patrón. Esta fue una decisión del Estado argentino a los fines de incorporar a los gauchos cimarrones, al hombre libre de la Pampa, incorporarlo a lo que era la producción capitalista en ciernes, en la que Argentina intentaba encontrar su destino. Y junto con eso, perdón, un cierto ordenamiento social que es importante para poder desarrollar justamente el capital. Nuestro Martín Fierro habla de eso, es decir, nuestro Martín Fierro lo que está contando son las penurias que el político y poeta José Hernández ve como visión de lo que le ocurre al gaucho en nuestro país. Yo en la charla anterior te mencionaba la existencia de una guerra civil, no siempre recordada, es decir, parece como que en nuestro país no tuviéramos conciencia de que a lo largo de gran parte del siglo XIX estuvimos inmersos en una guerra civil. Sí, perdón, para mencionar el siglo XIX solamente, pero obviamente esa guerra civil es consecuencia de las tensiones sociales y lo hicimos distintos conceptos económicos, distintas lecturas del mundo. Es decir, distintas lecturas del mundo que eran consecuencia de diferentes estructuras económicas y distintos intereses. O sea, un poco, la grieta ya existía en el siglo XIX. Es decir, en realidad yo creo que en una de las charlas, la primera que tuvimos, yo decía, en realidad la grieta en nuestra sociedad existe desde el virreinato del Río de la Plata. Sí, sí. Es decir,
Establecida Inglaterra como potencia universal, potencia económica universal, producida su revolución industrial en el siglo XIX, ocurre que nuestro país, las Provincias Unidas del Río de la Plata, tenía ya una grieta que era la división que existía entre lo que era Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, lo que conoceríamos como la Pampa Húmeda, sí, sí. y Entre Ríos, que también era poseedora de puertos, y el resto del país. Es decir, yo creo haber dicho en una charla anterior que cómo iba a competir un tejedor catamarqueño contra la potente industria textil inglesa. Es decir, la capacidad de producción de una hacía que la otra no pudiera ni siquiera imaginarse como competencia. Claro, claro. Aparte quiero dar un pequeño detalle relacionado a lo industrial, que no solamente es la capacidad de producción, sino la calidad de producción que nos impone la potencia hegemónica. Porque después quiero esto, tal vez en otras charlas, justamente hacer hincapié en todo esto, sí, porque justamente es lo que al día de hoy, ¿sí?, nos va a influir muchísimo. Bueno, pero hagamos mención que esto viene ya desde la tejeduría catamarqueña. Empecemos por la tejeduría catamarqueña, para dar un ejemplo para los televidentes, pero esto empieza en lo que hace a la diferente capacidad productiva que implica mejor calidad, mayor capacidad de producción en número, o sea que calidad y cantidad son absolutamente ventajosas para aquellos países que han logrado un desarrollo establecido. Esto es así. Por otro lado, los librecambistas de Buenos Aires y sus socios menores, pero socios al fin de entrerrianos, van a tener una visión acerca de su relación con el mundo diferente de la que puede tener el interior del país. Es decir, no es lo mismo la visión que tienen los librecambistas bonaerenses o de Buenos Aires con la visión que podría tener Felipe Varela, es decir, por decir a alguien de los caudillos del interior, o algún otro de los muchos que tuvieron Sá correcto, sí, sí. Algunos de los líderes del interior del país. Interpretamos esa posición de los líderes, estos líderes caudillos del interior del país, porque ellos vivían, digamos, su realidad económica y necesitaban también evolucionar. ¿Sí? O sea, que ahí se da la lucha, obviamente. Pero en condiciones desventajosas. Por supuesto. Desventajosas, porque en definitiva, una de las cosas, cuando uno lee lo que estos caudillos han dicho, han escrito, uno encuentra que la gran queja que se hizo a lo largo de todos esos años fue que Buenos Aires se apropiaba de la renta nacional. Claro. Una renta nacional que en condiciones ventajosas era aprovechada por Buenos Aires. Esto marcó una importante división y a mí siempre me llama la atención cuando leemos nuestra historia, una historia que un poco la historia oficial, que podríamos decir que es la que circula en nuestras aulas primarias, secundarias y hasta universitarias, donde pareciera que esa historia oficial sigue el camino del pensamiento regido por Bartolomé Mitre. Es decir, de alguna manera, cuando uno lee lo que Bartolomé Mitre piensa del país, y cómo lleva adelante su vida y su actividad política, observa que esto tiene su culminación en un desgraciado momento de la historia argentina, y yo diría latinoamericana. ¿Cuál fue la guerra de la Triple Alianza? Uno tiene que pensar que hubo una excusa que tanto Brasil, que tenía expectativas sobre tierras paraguayas, como Argentina y secundariamente Uruguay, estos tres países se juntan, se alían para atacar a la nación más desarrollada
de Latinoamérica. Claro. Es decir, Paraguay en el siglo XIX tenía ferrocarriles, tenía factorías, tenía un iniciático desarrollo capitalista de tipo estatal, claro, con la propiedad de la tierra, lo cual hacía que, es decir, Paraguay traía ingenieros europeos a desarrollar su industria. claro. Y eso fue absolutamente destruida por esa guerra infame en la cual se culmina la instalación de una manera de pensar Latinoamérica. Claro. Es decir, hay una manera de pensar Latinoamérica que es leyéndonos como un conjunto de países divorciados entre sí, con intereses absolutamente llevados hacia el resto del mundo, en una inserción desventajosa por las razones que hemos mencionado en párrafos anteriores. Claro. Es decir, los ingleses llegaron a decir, porque uno tiene que pensar, yo creo haberlo dicho también, seguro, que Argentina, nuestro país, llega 50 años tarde al desarrollo, de manera tal que, pensando más que los ferrocarriles que se instalan en la Argentina, fueron gerenciados y conducidos por ingleses. Claro, respondía a una lógica comercial que no interesaba a los pero que no era lo mismo que lo ocurrido en Estados Unidos. Siempre comparamos Estados Unidos. Claro. Y en Estados Unidos los ferrocarriles eran manejados, por lo menos parcialmente, por nativos, es decir, por norteamericanos, o sea, estadounidenses que manejaban esos ferrocarriles. En la Argentina la cosa no fue igual. Claro. Con lo cual, esto determina una suerte de dependencia, una dependencia no resuelta en razón de que hemos hipotecado nuestro potencial futuro industrialista, un poco porque hemos llegado tarde. Es decir, llegamos 50 años tarde cuando el capitalismo ya ha perdido esa capacidad y ese potencial que lo hacía generador de puestos de trabajo, para llegar a lo que los ingleses planteaban, es decir, ya no tenemos que invadirlos, habían hecho una invasión en 1806, 1807, esas famosas invasiones inglesas de las que siempre nos enorgullecemos de haberlos derrotado, pero ellos se dan cuenta que ha cesado la etapa de la invasión para entrar en la etapa comercial. Entonces, ¿para qué invadirnos si pueden comerciar con nosotros en condiciones ventajosas? Bien, Alberto, dado estas cosas que estás comentando y que son obviamente muy interesantes, digamos, lo fundacional para nuestro desarrollo, te propongo que continuemos en una próxima entrevista, enganchando con esto que algo mencionó, o sea, diste poco por entendido, que es cómo influyen las ideas exteriores sobre las conducciones locales, como para en un momento determinado hacer una guerra contra un país que se desarrollaba productivamente en América del Sur, y cómo influye después en el pensamiento de los hombres que han, digamos, comenzado a formar nuestra nación, ¿sí? O sea, formarla, digamos, jurídicamente, por así decirlo. Bueno, ¿sí? Yo diría, un poco para terminar, que en realidad el gran capítulo que se nos inicia sería el de pensar que Europa desarrolló una corriente filosófica llamada positivismo, y el positivismo generó ideas que fueron transmitidas a los países periféricos, pero que curiosamente eran ideas que se daban en naciones ya establecidas. Sin embargo, ese positivismo que se daba en naciones ya establecidas repicaba en naciones que estaban constituyéndose, como la nuestra. Claro. Lo cual nos hace pensar que probablemente deberíamos repensar los fenómenos. Bien. Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno, yo te agradezco la invitación, Oscar, nuevamente. Bien. Bueno, amigos, nos encontraremos, si ustedes así lo quieren, en un próximo capítulo de CIDAL TV, para continuar con todo esto que consideramos fundamental para entender lo que nos pasa hoy en día a todos los argentinos.
Gracias Alberto, Muchas gracias por la gracias invitación. televidentes y ya nos vemos nuevamente. Buenas noches.